En ocasiones, y en un claro adiós al mundo medieval, en el borde occidental de Europa, mirando de frente al océano Atlántico, cuando éste ya había dejado de ser el mar tenebroso y sin fin, la Torre de Belém, cerca de Lisboa, ofrece su cuidado atuendo militar en este mitad castillo, mitad barco de piedra gótico. La vinculación de la escultura a la arquitectura y su ambición monumental definen en buena medida dos de los rasgos generales más característicos de la escultura románica. En ocasiones, los relieves llegan a cubrir enteramente la fachada del templo románico, pero más frecuente aún es la configuración de un tipo de portada, con o sin parteluz, donde la escultura invade todos sus campos. Se adelanta allí el programa iconográfico que los pintores desarrollarán en el interior, muy especialmente si se atiende a la representación que aparece en el tímpano sobre el dintel de entrada, donde surge poderosa la figura de Dios Padre, la Majestas Domini, o bien el Cristo resucitado dentro de una mandorla, acompañado por los símbolos de los evangelistas o tetramorfos, según la visión de San Juan en el Apocalipsis. Se hace así patente aquella expresión de Sicardo, obispo de Cremona, cuando a finales del siglo XII escribía que la puerta de la iglesia es Cristo, recordando la parábola recogida por San Juan en su Evangelio, en la que Jesús dice: «Yo soy la puerta, el que entrare por mí se salvará». Pero no solo los tímpanos, sino que por encima de las arquivoltas se fueron acomodando relieves, al tiempo que se enriquecían los paños murales inmediatos con esculturas y motivos ornamentales que ponen en evidencia el inicial influjo de la miniatura y del trabajo en marfil en aquellos primeros escultores del siglo XI. De este modo, la escultura fue creciendo libremente con fantásticas composiciones que manifiestan la seguridad creciente de los escultores, que muchas veces eran los propios maestros canteros que llevaban la obra arquitectónica, de donde viene en parte la admirable unidad y correspondencia entre la obra arquitectónica y la escultórica. No hay duda de que estas ricas portadas de iglesias, abadías y catedrales, como manifestación externa de la casa de Dios, fueron el punto culminante del templo al que con más cuidado y gasto se atendió, bien bajo una rica ordenación columnaria, bien cediendo todo el protagonismo a la escultura, como en el célebre Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, obra del maestro Mateo. Esta obra, terminada en 1188, representa una de las páginas más extraordinarias de la escultura románica, donde las figuras de apóstoles y profetas parecen iniciar una conversación entre ellos, con tal naturalidad en los gestos y actitudes que dejan muy atrás el hieratismo de las estatuas columnas del maestro del Pórtico Real de Chartres. El derribo o destrucción parcial de muchos edificios románicos, como la portada norte de la Catedral de San Lázaro de Autun, en la Borgoña francesa, han convertido sus relieves y capiteles en objetos de museo, donde aún conservan intacta su belleza, si bien han perdido su valor como obra integrada en un todo armónico. El Viejo y Nuevo Testamento inspiraron allí escenas de una belleza singular, que tienen como colofón el dramático ahorcamiento de Judas de la antigua sala capitular, que como todo el conjunto se relaciona con el estilo de Cluny y Bestelley. Muchas son las escuelas de la escultura románica, cuyo nombre se identifica con el de una región
en la que trabajaron uno o varios maestros dentro de una determinada línea, como en el Languedoc, muy relacionado con la escultura española, y donde destacan Toulouse y Moissac, con una extraordinaria colección de capiteles iniciados hacia el año 1080 y que todavía pueden verse in situ. Algo análogo sucede en la abadía benedictina de Silos, cuyos capiteles del claustro, algo más tardíos que los de Moissac, muestran un mundo de imaginación sin límites, donde sirenas, pájaros y laberínticos tallos encierran otras figuras menores. Contra este tipo de imágenes se mostró muy crítico San Bernardo cuando en su apología a Guillermo de Saint-Thierry, escrita hacia 1121, dice: «Y además, entre los hermanos que leen en los claustros, ¿qué hace allí la ridícula monstruosidad? Una cierta admirable belleza deforme y una deformidad bella. Tan admirable variedad de formas diversas que aparecen por todas partes hace que sea más agradable leer en las piedras que en los códices, y ocupa todo el día el admirar estas cosas singulares en lugar de meditar la ley de Dios». Era la reacción del Cister contra el rico arte de Cluny y los benedictinos, que no dudaron, como en Silos, en enriquecer sus iglesias y claustros no solo con aquellos capiteles, sino con grandes relieves a modo de estaciones, como el que representa la Duda de Santo Tomás. La mayor parte de la escultura románica es obra anónima, salvo en casos excepcionales, como el del escultor y arquitecto Benedetto Antelami, que hizo y puso su nombre en el conocido relieve del descendimiento de la Catedral de Parma, fechado en 1178. A él y a sus discípulos se deben la cátedra episcopal de la misma catedral, así como la deliciosa serie de altorrelieves representando los meses del año en el baptisterio de Parma, cuyo estilo se difundió por todo el norte de Italia. Entre los rasgos más originales de la escultura románica italiana se encuentran las grandes puertas de bronce montadas sobre madera, cuya superficie se divide en una cuadrícula con escenas en relieve ilustrando el Nuevo Testamento. Las más conocidas son las de San Zenón de Verona y la Porta Ranieri de la Catedral de Pisa, que sirvieron de modelo a otras realizadas en Alemania, como las de Santa María del Capitolio en Colonia. La escultura gótica, a partir del siglo XIII, siguió estando vinculada a la arquitectura, pero fue abandonando paulatinamente los temas propios de la anterior etapa románica, al tiempo que fue ganando realismo e independencia respecto al soporte arquitectónico. Pocas obras tan expresivas de esta autonomía y afirmación de un concepto plenamente escultórico como las figuras de la portada principal de la Catedral de Reims, ejecutadas entre 1230 y 1260. Quedan ya muy atrás los recuerdos de las estatuas columnas, y aunque situadas en un lugar análogo, las figuras tienen vida propia, pudiendo observarse la intervención de diferentes manos. Así, mientras el grupo de la Visitación muestra en las actitudes, rostros y sobre todo en el estudio minucioso de los ropajes un cierto espíritu antiguo, de aplomo clásico, el autor o taller que hizo el grupo de la Anunciación se muestra más tradicional en la figura de la Virgen y plenamente gótico en el sonriente arcángel, cuyo ademán y expresión son muy característicos de la escuela de Reims. La influencia de la escultura francesa en Europa fue decisiva en el siglo XIII, siendo los países germánicos y España donde mejor se puede seguir su rastro.
Las catedrales de Naumburgo y Bamberg cuentan con una excepcional serie de esculturas que, al tiempo que denotan la influencia de los talleres franceses, ponen de manifiesto rasgos propios, bien en el plano realista, bien en una línea de idealismo y belleza difícil de superar, unida a una técnica que recuerda la de los paños mojados de la antigüedad. Muy distinta es la situación en Italia, donde siempre pesó y mucho la tradición clásica, que aflora en obras tan singulares como los púlpitos monumentales de las catedrales y baptisterios de Siena y Pisa, donde a pesar de su gótica arquitectura, nada recuerda en lo escultórico que es una obra del siglo XIII, el siglo de los grandes ciclos escultóricos de las catedrales de Chartres, Reims y Amiens. En efecto, sus relieves, basados en obras romanas que los autores tuvieron a la vista, dejan ver la concepción estática de la composición, el modo de vestir y los tipos propios de la escultura clásica, muy alejados de los modelos góticos de Francia. La concepción de estas obras se debe a los Pisano, Nicolás y Giovanni, que también evolucionaron hacia un mayor realismo y movimiento, como evidencia el púlpito de San Andrés de Pistoia. Arquitectura y escultura siguieron dándose la mano en sepulcros reales, como el de Eduardo II de Inglaterra, en el presbiterio de la Catedral de Gloucester, donde la figura yacente del monarca, realizada en alabastro, descansa bajo una calada composición arquitectónica del siglo XIV. Dentro de los templos, la escultura fue encontrando nuevos soportes, tales como los grandes retablos del siglo XV, que en Alemania y España conocieron un desarrollo extraordinario bajo fórmulas distintas, a modo de tríptico en ocasiones, que se convierten en una verdadera puesta en escena de la historia de la salvación. Si hubiera que escoger una obra representativa para cerrar el capítulo de la escultura gótica, hay que dirigirse a Dijon, en Borgoña, donde la personalidad de Klaus Schluter, muerto a comienzos del siglo XV, se pone de manifiesto en las formas llenas, monumentales y expresivas del llamado Pozo de Moisés y en el sepulcro de Felipe el Atrevido, donde los cartujos que acompañan el entierro, bajo una fina arquería gótica, son de una belleza indecible. Después del año 1000, la pintura vivió un verdadero renacimiento, que se manifestó en los grandes conjuntos murales románicos, a los que siguió luego la pintura sobre tabla, con los muchos talleres y escuelas que caracterizan la época gótica. Entre los siglos XI y XII, las iglesias románicas vistieron sus muros y bóvedas con un mundo de color e imágenes que transformaron el carácter interior del templo, imitando en ello los modelos y el cromatismo de los mosaicos de la arquitectura religiosa bizantina.
Con una técnica que se remontaba a la época romana, esto es, la pintura al fresco, y con una mano de obra relativamente barata, se simplificaron en Occidente las finas y costosas labores de los hábiles artistas bizantinos que desde el siglo VI habían dado justa fama al arte del mosaico en la época de Justiniano. Esta pintura mural dio a las iglesias románicas una riqueza interior de gran refinamiento, que en ocasiones ocultaba la rudeza de su construcción o el pobre aparejo de sus muros y bóvedas. Allí surgió una amplia iconografía que con un carácter didáctico se inspiraba en el Antiguo y Nuevo Testamento, así como en la vida y leyenda de los santos, cobrando especial protagonismo determinados pasajes del Apocalipsis de San Juan, como es el de la visión del gran Dios, del Pantocrátor, del Juez Supremo, que preside desde su infinita grandeza la bóveda del cielo, es decir, la bóveda de la iglesia. Al instante, escribe San Juan, fui arrebatado en espíritu y vi un trono colocado en medio del cielo, y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado parecía semejante a la piedra de jaspe y a la sardónice, y el arco iris que rodeaba el trono parecía semejante a una esmeralda. La hierática figura del Pantocrátor y aquel arco iris que los artistas de la Edad Media interpretaron como un halo de color en forma de almendra llamada mandorla, se perpetuó hasta finales del siglo XV en versiones cada vez más abiertas y alejadas del rígido prototipo bizantino. Una de sus últimas y más completas versiones se encuentra en el célebre tríptico del Juicio Final del pintor flamenco Hans Memling, en el que el Pantocrátor apocalíptico se ha convertido en el Hijo del Hombre, el Cristo resucitado del Evangelio de San Mateo, que mostrando las llagas separa el día del juicio a los bienaventurados de los réprobos. Para estos, la espada de doble filo que sale de su boca condenándolos al fuego eterno. Para aquellos, la rama de lirio con la que les invita a participar en el reino de Dios. La pintura mural tuvo igualmente una importancia grande en el período gótico, y muy especialmente en Italia, donde destaca por encima de todos los pintores de su tiempo Giotto di Bondone, el artista florentino exaltado por Dante en la Divina Comedia. Giotto abandonó los hieráticos modelos bizantinos e, inspirándose en la naturaleza, dio nueva vida a sus figuras y composiciones, siendo su obra más conocida el conjunto que sobre la vida del Poverello de Asís pintó al fresco en la iglesia de San Francisco de esta ciudad italiana y que luego ampliarían otros pintores. Pero no solo fue la arquitectura religiosa la que se vistió con estas galas, sino que edificios públicos, como el Ayuntamiento de Siena, incorporaron en sus grandes salas magníficas alegorías, como la de los efectos del buen y mal gobierno en la ciudad y en el campo, debidas a Ambrosio Lorenzetti, que se revelan como una fidedigna crónica de la vida real y diaria, en la que la arquitectura de la ciudad, como escenario urbano, cobra un protagonismo singular. En otra de sus salas, la del Mappamundi, se ve al capitán Guido Riccio da Fogliano en un solitario campo de batalla ante la ciudad de Montemassi,
perpetuando así un hecho de armas favorable a los sieneses y que Simone Martini interpretó con un marcado acento de caballeresca poesía que hace pensar en la belleza de la pintura medieval en su vertiente laica. Todos estos maestros dominaron también la técnica del temple sobre tabla, con el que abordaron temas muy diversos, entre los que no podía faltar el que aparece en el tímpano sobre el dintel de entrada, donde surge poderosa la figura de Dios Padre, la Majestas Domini, o bien el Cristo resucitado dentro de una mandorla, acompañado por los símbolos de los evangelistas o tetramorfos, según la visión de San Juan en el Apocalipsis. Se hace así patente aquella expresión de Sicardo, obispo de Cremona, cuando a finales del siglo XII escribía que la puerta de la iglesia es Cristo, recordando la parábola recogida por San Juan en su Evangelio, en la que Jesús dice: «Yo soy la puerta, el que entrare por mí se salvará». La vinculación de la escultura a la arquitectura y su ambición monumental definen en buena medida dos de los rasgos generales más característicos de la escultura románica. En ocasiones, los relieves llegan a cubrir enteramente la fachada del templo románico, pero más frecuente aún es la configuración de un tipo de portada, con o sin parteluz, donde la escultura invade todos sus campos. Se adelanta allí el programa iconográfico que los pintores desarrollarán en el interior, muy especialmente si se atiende a la representación. De este modo, la escultura fue creciendo libremente con fantásticas composiciones que manifiestan la seguridad creciente de los escultores, que muchas veces eran los propios maestros canteros que llevaban la obra arquitectónica, de donde viene en parte la admirable unidad y correspondencia entre la obra arquitectónica y la escultórica. No hay duda de que estas ricas portadas de iglesias, abadías y catedrales, como manifestación externa de la casa de Dios, fueron el punto culminante. En ocasiones, y en un claro adiós al mundo medieval, en el borde occidental de Europa, mirando de frente al océano Atlántico, cuando éste ya había dejado de ser el mar tenebroso y sin fin, la Torre de Belém, cerca de Lisboa, ofrece su cuidado atuendo militar en este mitad castillo, mitad barco de piedra gótico. Pero no solo los tímpanos, sino que por encima de las arquivoltas se fueron acomodando relieves, al tiempo que se enriquecían los paños murales inmediatos con esculturas y motivos ornamentales que ponen en evidencia el inicial influjo de la miniatura y del trabajo en marfil en aquellos primeros escultores del siglo XI.